Tengo el gusto de saludar al consultor senior especializado en temas político-electorales de Integralia Consultores, Jack Coste. Jack, bienvenido, buenas tardes. Preguntarte y pues para empezar esta charla, al corte de caja 15 días de la elección, ¿cómo la perciben desde Integralia? Buenas tardes, Gabriel. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, al hablar de las elecciones a gobernador, creo que lo primero que hay que decir es que en las últimas semanas lo que hemos visto es que la mayoría de carreras electorales se han emparejado. Actualmente hay muy poquitas elecciones en las que podamos decir hay un claro ganador. Aquí ya sabemos quién va a ganar. Más bien, la mayoría siguen muy competidas y los márgenes de diferencia entre el primero y el segundo lugar se han tendido a cerrar. Creo que eso es lo primero que hay que decir, Gabriel. Oye, esto me lleva a preguntarte que si hay márgenes cerrados, de pronto en una campaña puede pasar algo extraordinario que, vaya, puede darle la vuelta a esos márgenes, sabiendo esas distancias tan cortas entre uno y otro. Y usualmente al final de las campañas empiezan a haber filtraciones, pues ciertos escándalos, digamos que le empiezan a poner cierto sabor más intenso a estos resultados tan cerrados. Pero déjame preguntarte, al estar tan cerrados, ¿no estamos frente a una judicialización del proceso? Tienes toda la razón, Gabriel. De hecho, ese es un riesgo que hemos detectado en Integralia Consultores, debido a que están tan cerrados los márgenes de diferencia entre el primero y segundo lugar. Es muy factible que varias carreras electorales en varios estados queden con 1, 2, 3 puntos de diferencia. Eso de por sí en condiciones normales facilita que el segundo lugar impugne la elección o incluso pueda llegar a alegar fraude o cuestiones similares. Ahora, imagínate si de por sí esto ocurre con cierta frecuencia, imagínate en un ambiente tan polarizado como el que tenemos en la actualidad, con un pique tan fuerte entre Morena y las instituciones electorales, sobre todo el INE, y además con el historial del presidente López Obrador, que pues no acostumbra a reconocer resultados electorales adversos. Ante todo esto, tenemos pues un cóctel muy volátil, muy peligroso. Como tú dices, es muy factible que muchos resultados se judicialicen y creo que nuestras instituciones electorales van a estar a prueba. Sus capacidades van a tenerse que emplear al máximo en esta elección. Oye, ya en este sentido, preguntarte, ¿ustedes le han dado un seguimiento puntual al tema de las agresiones también? Y la pregunta es, ¿se viene en unos 15 días ya el día de la elección? ¿Se viene este periodo de reflexión que de pronto pues uno reflexiona no sé de qué, pero bueno, ¿consideran que puede escalar todavía más la violencia en estos estados? Pues desafortunadamente sí hemos tenido un proceso electoral muy conflictivo, con brotes de violencia muy importantes y muy preocupantes, también con ciertas carreras electorales en las que pues ha habido cierta participación de grupos del crimen organizado, ya sea para amedrentar un candidato, para apoyar a otro, y como tú dices, la violencia política pues se ha exacerbado en este proceso electoral. Esperemos que no aumente todavía más en las próximas semanas, pero desafortunadamente sí es una posibilidad, ya sea que aumente o que se mantenga tal cual está, que ya de por sí sería muy preocupante porque, insisto, estamos en un proceso electoral donde la violencia ha sido pues relativamente común y eso pues preocupa mucho. Sí, el brazo del crimen organizado está poniendo y quitando candidatos. Oye, cambiando de tema, esta semana hemos visto muchos debates, los oficiales organizados por los institutos estatales, los que organizan distintas iniciativas empresariales, como los debates de Coparmex y algunas iniciativas propias. La próxima semana se tienen también en otros estados como Sinaloa, Baja California Sur, más debates. Hablando de la actividad como tal, ¿consideras que sí aporta el debate para una buena toma de decisión? ¿Sí funciona este ejercicio a estas alturas, Jack? Pues me parece una excelente pregunta.
Desde mi punto de vista y viéndolo desde una perspectiva de alguien que apoya la democracia deliberativa, por supuesto que los debates deberían aportar, deberían ser ejercicios de rendición de cuentas de los candidatos, ejercicios en donde los candidatos presenten propuestas, discutan ideas, pero desafortunadamente, dejando el idealismo a un lado, hemos visto que esto no ocurre. Normalmente lo que ocurre es que los debates son intercambios de insultos, de calumnias entre los distintos candidatos. Hay muy pocas propuestas y cuando las hay muchas veces la verdad es que son pues inviables. Entonces, pues sí, idealmente los debates son un gran ejercicio electoral y una herramienta que le brinda a los ciudadanos información para tomar una decisión respecto a su voto. Pero insisto, desafortunadamente en este proceso electoral hemos visto muy pocos debates de calidad y la mayoría de ellos han sido pues viles intercambios de insultos. Oye, ¿qué te dice que hay debates en los que, por ejemplo, el de Baja California Sur, el de Querétaro, con 10 candidatos y candidatos, pues una locura en cuanto a la logística? Yo considero que, bueno, todos tienen que participar y cualquier ciudadano tiene su derecho de poder votar y ser votado, eso no lo niego, pero a la hora ya de ver el debate, pues son casi 3 horas de ejercicio y me parece que ahí no sé si se tenga que revisar, no sé en verdad si es tan factible esta parte, y coincido que de pronto pues todo esto se vuelve en algo muy confuso, pero no sé, estos ejercicios, insisto, son muy complejos, ¿no? Se han vuelto muy complejos con tantos participantes. Fíjate que concuerdo por completo. Al haber tantos participantes, la verdad es que se hace una dinámica con muchas interrupciones, con un intercambio muy poco fluido, con los tiempos demasiado ajustados para realmente exponer ideas, digamos, valiosas. Y entonces yo concuerdo por completo. Creo que la participación de un número de candidatos tan grande entorpece el debate, lo hace hasta cierto punto tedioso, pero a la vez está la otra parte, es paradójico, porque también sería injusto no dejar participar a los candidatos de los partidos pequeños. Entonces creo que, pues sí, sería una cosa que se tiene que revisar, pero con mucho cuidado para, digamos, balancear la parte de los derechos a la participación y los derechos políticos de Claro. todos los candidatos y a la vez balancear esta parte de los derechos de los ciudadanos a recibir información de sus candidatos y a tener acceso a un debate más fluido y con más propuestas. Creo que sí sería valioso que se revisaran los formatos, pero insisto, es un tema bien complejo. Ojalá que para próximos procesos electorales puedan mejorar estas dinámicas de los debates. E inclusive los perfiles de los candidatos. Una última pregunta, la agenda de la próxima semana, ya, ¿cuál consideras la elección que hay que estar pendiente, que hay que estar alertas, sobre todo que ya unos 15 días se viene, te digo, esta última semana en donde le meten duro los candidatos, los debates? ¿A qué le pondrías especial atención? Qué buena pregunta. Fíjate que yo pienso que en general, como dije al principio, las carreras electorales se están apretando, pero para mí hay 3 procesos especialmente interesantes y a los que le tenemos que poner mucha atención la siguiente semana. Primero, Sonora, porque de por sí había una carrera muy pareja entre Alfonso Durazo de Morena y Ernesto Gándara de la coalición PRI-PAN-PRD, pero Ricardo Burs, el candidato de Movimiento Ciudadano, anunció al principio de esta semana que se iba a sumar al proceso de Gándara, perdón, a la campaña de Gándara. Entonces, esto hará que la elección se cierre todavía más y yo pronostico un final de fotografía. La verdad es que va a estar muy interesante esa contienda. Por otro lado, Nuevo León, que es un estado que elección tras elección no se cansa de darnos sorpresas. Ha sido impresionante la volatilidad de la intención de voto en esta entidad. Hemos visto a Samuel García crecer como la espuma y a la vez a Clara Luz Flores de Morena desplomarse. Y también esta última semana va a haber una carrera parejera muy cerrada entre Samuel García de Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza de la coalición PRI-PRD. Creo que es una carrera interesantísima. Insisto, Nuevo León es un estado que tiende a darnos sorpresas electorales, entonces hay que observar esa elección. Y por último, Campeche. ¿Por qué Campeche? Porque es el único estado en donde 3 contendientes siguen con posibilidades de ganar. Son Laida Sansores de Morena,
Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano y Cristian Castro de la coalición PRI-PAN-PRD. Aquí hay un empate técnico entre los tres candidatos, entonces el cierre también va a ser muy interesante y creo que no vamos a saber quién lleva la ventaja hasta el mero día de la jornada electoral. Bien, Jack, pues muchísimas gracias. Me quedo con esta agenda. Verdaderamente le voy a poner especial atención a esto y sobre todo, pues todo el especial y toda la cobertura que vamos a tener aquí en Mega Noticias. Como siempre, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti y fue un placer platicar contigo y con tu auditorio.